En el auditorio de la Universidad Monte Ávila, los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Bueno, muy buenas tardes y como siempre, Gonzalo con sus iniciativas y nosotros acompañándolo porque considero muy importante estas reflexiones y que aun cuando el texto de Constitución efectivamente que está circulando pareciera más bien un globo de ensayo para determinar inclusive dentro de una eventual negociación política un tema a discutir, es decir, yo tengo algo que ofrecer, yo puedo retirar el texto de la Constitución. Sí creo que es importante, estando dentro de una facultad de Derecho y dentro de una universidad, hacer algunas consideraciones y me he tomado la iniciativa de hacerlo fundamentalmente sobre el preámbulo de este falso texto de Constitución. Preámbulo que está sumamente vinculado a los primeros 7 artículos donde se desarrollan los principios fundamentales de la organización del Estado y de lo que efectivamente pretende este falso texto. Lo primero que uno se pregunta es si lo que está redactado es un preámbulo o si verdaderamente lo que tenemos frente a nosotros es un texto constitucional. Porque cuando uno hace el esfuerzo inmenso de leerlo de principio a fin, uno se da cuenta, en primer lugar, de que no es una constitución. Inclusive no tiene ningunos elementos que determinen que la redacción de los artículos tienen alguna base que le genere un criterio normativo. Y si estamos hablando de algo que no es una constitución, es mucho más difícil decir que estamos hablando de un preámbulo. En ese sentido, lo que me he tomado un poco para transmitirle es puntualizar 7 aspectos que el preámbulo o este pretendido preámbulo destaca. Un poco para darnos una idea de hacia dónde pretende ir este texto. Lo primero es, en su muy socialista desarrollo, dice que la finalidad de la Constitución es retomar el hilo histórico de nuestra lucha por desarrollarnos como nación libre de toda dominación extranjera. La obsesión de liberarse de la dominación extranjera es tan fuerte que es casi como reconocer que estamos bajo una situación de que estamos dominados desde el punto de vista del extranjero. Y creo que en cierta manera pretende hacer sentir a la población que esa es su realidad política. El segundo aspecto es que señala que las condiciones mundiales actuales es de crisis terminal del capitalismo. Es un poco es que realmente cuando uno entra en este tipo de análisis, es por la condición de crisis terminal del capitalismo que vamos a construir un socialismo que es impostergable. Entonces, esta especie como de lanzamiento de frases absolutamente deterministas, ¿no? Y entonces el pueblo venezolano, lo estoy transcribiendo, dice, se asume como una patria bolivariana socialista. Por eso les decía que más que un prólogo es como la creación de un compromiso político, obviamente, para modificar completamente lo que inclusive como historia hemos sido formal o de manera real. El tercer punto del pretendido prólogo es que aunque reconoce que mantenemos la forma republicana, aquí rige el principio ahora de centralización política. Y además de la centralización política,
vamos a ir a una desconcentración administrativa, que era un poco lo que decía el profesor Rafali, es decir, está diciendo yo voy a mantener los estados, voy a mantener los municipios, pero en realidad son herramientas territoriales que van a estar sometidas al poder comunal y que en definitiva están guiadas o están controladas desde el centro, que de alguna manera en la práctica, lo que pasa es que claro, en este país funcionan poco las cosas, tampoco le funciona al gobierno el control sobre los estados y los municipios como quisiera, pero está diciendo cambiamos completamente, ahora vamos a hacer un estado central, un estado unitario. El cuarto punto es nuevamente una declaración de que vamos a ser una nación libre de toda dominación extranjera. Esto es como el punto, inclusive en muchos artículos que no tienen absolutamente nada que ver, como es algunos reconocimientos de derecho, se insiste en que yo garantizo el derecho para poder ser libre de dominación extranjera. El quinto aspecto del pretendido preámbulo trata de dibujar que algunos derechos voy a reconocer. Entonces dice, el compromiso es asegurar la vida. Pero fíjense, la vida. De la vida pasa a la participación en el proceso social del trabajo. De ahí pasa a la cultura, a la participación en el proceso de autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Así se llama ahora el derecho a la educación. El derecho a la educación se transformó en el derecho a la participación en el proceso de autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Todos los derechos del trabajo pasaron a estar subsumidos en este lema. El sexto punto es la plena realización como ser humano. Este texto tiene también la obsesión, a diferencia de la Constitución actual y de las muchas constituciones que la precedieron, inclusive a la del 99, que cada vez que se va a garantizar un derecho, se inicia diciendo toda persona tiene derecho a. Con lo cual, más allá de cualquier análisis que uno pueda hacer, el centro, el núcleo duro del texto constitucional es el individuo, es la persona. Pero el hablar permanentemente de ser humano y decir ahora en los artículos que medio reconocen derecho, que toda persona humana tiene derecho a, lo primero que a uno le surge es que nunca ninguna persona jurídica tendrá derecho a nada. Solo los humanos tendrán esos derechos, pero persona jurídica no tendrá derecho a nada. Por eso la Constitución no distingue entre persona natural y persona jurídica. El séptimo punto y el último, en términos de la lista temática que tiene este preámbulo, es decir que nosotros somos un pueblo, perdón que diga nosotros porque no estoy ahí, pero es un poco para entender el mensaje, que estamos comprometidos y decididos a constituirnos como patria bolivariana socialista y ser luz del mundo. O sea, hay que ver lo que significa ser luz del mundo y tener la audacia de poner eso en un texto constitucional. Muy rápidamente quisiera solamente hacer algunas precisiones de estos 7 puntos. El primero es obviamente el cambio de un Estado democrático a un Estado socialista y de un Estado federal descentralizado a un Estado unitario. Solamente destaco que en el prólogo actual nosotros reconocemos que somos una sociedad democrática, con todo eso de participativo y protagónico y tal, que va como en plus, pero somos una sociedad democrática. En segundo lugar, somos un Estado de justicia, que es una palabra que no aparece por ninguna parte en el preámbulo, por cierto, y somos de justicia federal y descentralizado, para cambiar a una sociedad socialista para reconstruirnos como sociedad humana democrática. Es decir, si no somos primero socialistas, no podemos llegar supuestamente
a la democrática y mucho menos a la participativa. La segunda conclusión sería la obsesión de insistir en ser libres de dominación extranjera. En nuestro prólogo actual, nosotros lo que afirmamos es que somos una patria libre y soberana, pero en ningún momento hacemos el énfasis en que necesitamos ser libres de la dominación extranjera. Al contrario, lo que decimos es que vamos a establecer una sociedad democrática. En este falso prólogo decimos que, que el ejemplo imperecedero de nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías, a la usanza de lo que va a ser el proyecto que se aprobaría en Cuba, que ahora también es el amado y eterno Fidel Castro, creo que vamos en ese sentido en la misma línea. Hemos retomado el hilo histórico de nuestra lucha por desarrollarnos como nación libre de toda dominación extranjera. El tercer punto es el cambio de valores y principios, definitivamente. En el prólogo actual nosotros tenemos una lista de valores más bien demasiado larga: libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, todo eso fuera, y ahora lo que somos por este falso prólogo sería que si somos una nación libre de toda dominación extranjera, seríamos soberanos, independientes, tendríamos paz, tendríamos solidaridad. Así, siempre está condicionado al cambio del sistema como tal, reconociendo la condición de ser humano a todos los habitantes de nuestra patria. El cuarto punto son los derechos que se reconocen y desaparecen. Realmente en el prólogo actual, si hay algo que se reconoce en el prólogo, no solamente es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna. Ahora en este prólogo falso lo que decimos es lo del proceso social del trabajo, la participación en el proceso de autoformación colectiva, con lo cual se sustituye el poder del Estado en el poder popular, y quien ejerce directamente el poder popular termina siendo el propio Estado. En quinto punto, la referencia a la persona humana que les señalaba anteriormente, en el sentido de que para el falso prólogo lo único que hay que hacer es la plena realización del ser humano, mientras que en el prólogo actual el Estado de justicia es el que asegura la garantía indivisible de los derechos humanos. En quinto punto, la pregunta es: ¿cómo nos constituimos entonces? ¿En qué es que nos vamos a constituir desde el punto de vista del prólogo? En el actual decimos que nos vamos a constituir en una sociedad democrática. En el falso prólogo estamos decididos a ser una patria socialista y ser la luz del mundo. Para terminar, quisiera destacar dos aspectos. En primer lugar, que los límites a la Asamblea Nacional Constituyente, ya no en el desarrollo que se ha hecho por algunos de los ponentes, que tienen frente a la locura de haber dictado todos estos actos, estos 100 actos constituyentes, o 101 ya en su lista, es que los límites efectivamente de la Asamblea Nacional Constituyente que se pusieron en las bases genera para cualquiera que examine este texto, en primer lugar, que desconoce los valores y principios de la historia republicana, inclusive de la propia evocación que tú con mucha fuerza nos comprometiste en tan poco tiempo a recorrer casi un siglo. En segundo lugar, no hay cumplimiento de los tratados internacionales. En tercer lugar, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre aquí no tiene ninguna importancia. En cuarto lugar, casi desaparecen las garantías a los pocos derechos que se reconocen, y el último de las limitantes, que es el respeto absoluto a los compromisos asumidos, nos pone verdaderamente frente a un texto en que desaparece la progresividad de los derechos humanos. Y creo que, aunque este análisis es importante, todo pareciera indicar que el texto que estamos analizando, en principio, no pareciera es el texto que formalmente, eventualmente, la Asamblea Nacional Constituyente presentaría,
Y yo agregaría que dentro de la usurpación, ya no solo de los límites a la constituyente, aquí en el caso que se presente un proyecto, las disposiciones transitorias podrían resolver lo del 10 de enero y las disposiciones transitorias de una constitución podrían resolver que la Asamblea Nacional Constituyente viva para siempre. Muchas gracias.